Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Dani Rodríguez, Master Trainer de TCL en Latinoamérica. Vamos a hacerle unas preguntas acerca de este nuevo Smart TV SQD Mini LED. Dani, bienvenido. ¿Qué tal te ha parecido la mejora de la marca, las tecnologías que ha incluido la marca en sus últimas referencias? Hola Andy, mucho gusto en estar contigo en esta oportunidad. Un poco hablándote de mi experiencia, entré a TCL hace un par de años Ok. y encantado de poder conocer mucho acerca de las nuevas ventajas que hay a nivel de las tecnologías que está ofreciendo la marca. Ya que hablamos de las ventajas, empecemos de una vez como con las preguntas. Hablando de, yo diría lo más importante de este SQD Mini LED X11L y esta tecnología de retroiluminación que tiene el adjetivo Mini LED y además el formato que conocemos como Full Array Local Dimming o Full Array con atenuación local, ¿vale? Quiero que nos cuentes la cantidad de zonas de atenuación que este modelo puede llegar a tener, cómo puede competir, digamos, mano a mano con un OLED, qué tal es la profundidad de colores negros. Perfecto. Dentro de la tecnología que ofrecemos en X11L, cuenta con una cantidad de retroiluminación, en el caso de los tamaños de 98 pulgadas, de hasta 20.000 zonas. Bastante. En el caso de los modelos de 85 pulgadas tendríamos 14.400 zonas de atenuación local, que es una Sigue siendo barbaridad. bastante. Y además también en las versiones 75 pulgadas estamos hablando un poco más de 10.000 zonas. Eso involucra que hay un nivel de control específicamente porque hemos lanzado hace un par de años atrás unas tecnologías que ayudan justamente a mejorar el rendimiento del televisor. En primer lugar, esta tecnología llamamos control de halo. Okay. Principalmente alineamos muchas características dentro de esto. Chips de emisores de luz ultrapotentes, pero además también que contengan un nivel de bajo consumo eléctrico. Importantísimo. Lo segundo es que se incorporan lentes especiales que van a reflectar la luz en el lugar donde debería ser encendido, y esto hace de que pueda tener un efecto de más brillantez en, digamos, en elementos mucho más pequeños que normalmente se pueden conseguir en un televisor mini LED con menor cantidad de zonas. Además también de algoritmos muy potentes que van a conseguir controlar rendimiento de sombra y brillo. Y posteriormente tendremos una nueva tecnología WHVA 2.0 que permite tener, en este caso, una gran ventaja. Puntos cuánticos superados que tienen una mejor concentración. Además de ello, también contar con un nuevo filtro de panel que va a mejorar la reproducción de los colores. Y básicamente esto también aporta a nivel de la mejora del ángulo de visión. Listo. Ese punto que tocas, por ejemplo, que es tan importante, la gran cantidad de zonas de atenuación que puede llegar a tener y al mismo tiempo lo que para muchas personas es demasiado importante, la cantidad de brillo, los nits, que muchas veces los usuarios no tienen ni idea qué es. De pronto han escuchado hablar que este modelo alcanza una altísima cantidad de nits, de hasta 10.000 nits. ¿Qué tan, digamos, tan influyente puede ser esa gran cantidad de brillo a la hora no solamente de ver escenas con oscuridad, sino obviamente a la hora de realzar los colores y al mismo tiempo ser complementado con la tecnología pues SQD, que sería Super Quantum Dots? Exactamente. Okay. En primer lugar, es importante tener un chip emisor de luz ultrapotente, que es uno de los grandes desarrollos que hemos logrado actualmente. Y sobre eso también está la cantidad de zonas de atenuación local que se puede conseguir. Claro. Esto hace posible que en contenido, ¿no? En HDR especialmente, podemos sacarle provecho teniendo un nivel de impacto muy grande en la visibilidad de estas imágenes. Pero también hay un detalle importante, ¿no? Que a veces no se habla acerca de este tipo de ventajas de los nits, ¿no? Básicamente es que no se habla de que toda la pantalla va a brillar esa cantidad, sino va a haber brillos especulares, por ejemplo, o a nivel de mucho tema de control de microcontraste, y eso va a lograr de que el televisor pueda sostener niveles muy altos de hasta 10.000 nits. Perfecto. Y lo que te hablaba ahorita de los Super Quantum Dots, o de ahí viene el término SQD, listo, que es como una tecnología de color mejorada. Exactamente, ¿cuál es como tal la mejora de esos Super Quantum Dots? Como sabes, la tecnología Quantum Dot incorpora estos nanocristales
en el cual actualmente TCL ha ido desarrollando, ha ido probando diferentes fórmulas para llegar a este nivel de Super Quantum Dot. Básicamente ha habido un nivel de investigación muy fuerte. Básicamente ha habido más de 100 intentos de poder lograr este tipo de fórmula nueva y además también una inversión millonaria, ¿no? Para lograr ya un punto cuántico que maneja múltiples capas, Sí. en este caso para reducir los niveles de oxidación, preservar la mejora de digamos, de la mejora de conversión del color, básicamente, y en ese sentido se tiene un color mucho más alto, pero sobre todo también hay dos elementos que tengo que agregar fuera de esta fórmula nueva, ¿no? Esta receta que estamos desarrollando. Otra parte importante también es la tecnología de filtro de color. En Ok. este filtro de color RGB que se maneja, se aumenta un nivel de 33% su eficiencia. Entonces eso hace de que también pueda tener una mejor transmisión, un color más puro y podemos llegar a la gama BT2020. Y por otro lado también están los chips emisores de luz y la cantidad de zona de atenuación local que maneja el televisor. Cuando mencionas la parte de RGB, pues me imagino que te refieres a como tal los píxeles y no a lo que se conoce como RGB mini LED, que Exactamente. sería como diferente. Exactamente. Como sabemos, los televisores tienen diferentes capas, ¿no? Ajá. Entonces, en esta capa que ya vendría a ser los píxeles RGB, hay esta mejora sustancial de un 33% para purificar la transmisión del color. Y asimismo, y muy importante, y que mencionabas ahorita, un mejorado panel. ¿Me repites el nombre de ese mejorado panel? El panel que nosotros estamos asignando a esa gama X11L se llama WHVA 2.0. Listo. Esta es la importancia de él. Además de la grandísima cantidad de brillo o altísima cantidad de brillo, es que tendría un mejor manejo de reflejos y al mismo tiempo mejores ángulos de visión. Sí, es correcto. En este nuevo panel, además, se incluye otras mejoras adicionales. ¿Como cuáles? Primero, un recubrimiento de nanotextura Ok. que reduce los niveles de reflejo en un 0.5%. Y esto, además, también aumenta el nivel de ángulo de visión gracias a la inclinación que tienen las moléculas de cristal líquido en 89 grados. Ok, tendríamos entonces como la eliminación, entre comillas, de ese problema a lo que a veces nos enfrentábamos entre decidir entre un televisor que tuviera buena profundidad de colores negros o uno que tuviera buenos ángulos de visión. Si nos vamos pues al término IPS o ADS. En este encontramos, digamos que la combinación perfecta o casi perfecta. Sí, y justamente durante las pruebas que se han realizado en laboratorio y un poco más ya que mucho público ha tenido acceso a este televisor, muchos coinciden de que la ventaja que tiene ahora esta nueva tecnología de paneles fabricados por nosotros nos va a permitir tener estas, digamos, reducciones de reflejo y además también lo que es más importante, el ángulo de visión comparado con otro tipo de tecnología de paneles. Asimismo, y también muy importante, el procesador o el nuevo procesador del televisor, ¿qué tanto puede influir? Porque uno diría, influye en el comportamiento general, también diríamos que lo que mencionabas ahora hace poco, de mejor eficiencia energética, aunque tuviera una altísima cantidad de brillo. ¿Qué tan, digamos, sofisticado o en qué tanto influye el nuevo procesador y cuál sería el nombre que la marca le ha dado a ese procesador o a ese chip? Claro, en primer lugar, el procesador que está desarrollado básicamente se llama TCR AJPQ. Es un procesador que básicamente es el cerebro de toda la ingeniería que hay dentro del televisor y que comparte muchas ventajas, especialmente que ya que incorpora diferentes algoritmos que van a ir monitoreando, van a ir gestionando, van a ir mejorando continuamente las imágenes. Esto en especial teniendo en cuenta de que a niveles de mejora en color, la gestión a nivel de mejora en contraste. Otro tema también importante que va ahí es la reproducción a nivel de movimiento rápido, que muchos televisores tienen un gran inconveniente en esa parte. Y otro algoritmo que se va a encargar básicamente de mejorar el nivel de contraste. Entonces, en todo en conjunto, permite que el televisor pueda tener un rendimiento ultra rápido, ultra potente, pero igualmente también pasa que muchos contenidos de baja resolución tienen algunos problemas a nivel de definición. Ajá. No se busca, digamos, tener una imagen perfecta,
pero sí poder lograr que el contenido pueda ser visible, que pueda tener algún nivel de detalle, especialmente en contraste, en detalles, en nivel de movimiento, que muchas veces muchos televisores suelen fallar. Sí, como un resultado, digamos, más suave, más agradable, aunque tuviera, no sé, si nos viéramos una película viejísima, que obviamente tuviera una baja resolución, pues el procesador de este modelo intenta, digamos, amenizar o mejorar ese resultado de una u otra Sí, forma. en comparación con las versiones anteriores de AAPQ, Ajá. nosotros estamos teniendo esta nueva mejora gracias a estos algoritmos y básicamente, como te mencionaba, tenemos estas 4 mejoras que van a tener un gran impacto en contenidos, no solamente SDR, sino también en Sí, HDR, chévere. porque básicamente también hay muchas de las personas que disfrutan de alguna película o una serie, van a querer tener un producto que les pueda llegar a observar detalles, a tener una mejor reproducción de colores, a nivel de fluidez, como igualmente te mencionaba. Pero todo esto en conjunto, este procesador logra, digamos, niveles de mejora con respecto a años A años anteriores. anteriores. Ahora, hace poco hablabas de algo muy importante y era la mejora del movimiento. Teniendo en cuenta, por ejemplo, cuando queramos ver deportes, partidos de fútbol o, por ejemplo, en el área gaming. Este modelo también tiene un enfoque gaming pues muy potente o que se espera muy potente. He escuchado los 144 Hz. Tiene también de pronto tasas más altas de refresco. Sí, actualmente en esta gama de televisores contamos con un panel nativo de 4K, Ajá. con esta tasa de refresco de 144 Hz. Además de esto, que sirve mucho para tener una imagen muy fluida, muy detallada, con movimientos muy rápidos, especialmente en juegos que son muy exigentes. Ese es uno de los detalles también que nosotros hemos ido desarrollando. A nivel de poder potenciar aún más todavía esta tasa de refresco para algún gamer que quiera tener un nivel mucho más amplio de fluidez en los movimientos en su videojuego, nosotros desarrollamos una tecnología que se llama Dual Line Gate. Esta alcanza una cifra de 288 Hz y se aplica tecnología de barrido de escaneo entrelazado, ¿no? Entonces Ok. eso permite que el televisor no reduzca la resolución de la imagen, sino al contrario, que mantenga esta resolución 4K incluso con estas tasas de refresco ultra altas. Sí, hasta tasas de refresco tan altas. Exactamente. Me parece genial, la verdad. Porque bueno, aquí también entra otro problema en lo que algunos gamers se encuentran con de pronto otros televisores de otras marcas que les ofrecen altísimas tasas de refresco, pero que de pronto la tecnología Full Array Local Dimming no es como tan precisa y se pueden presentar a los de luz o simplemente no se puede activar esa atenuación local. En este modelo funciona perfecta la atenuación local con altas tasas de frecuencia de actualización y con frecuencia de actualización variable. Sí, por supuesto. Como te mencionaba, a nivel de la tecnología de control de halo, el algoritmo que nosotros hemos desarrollado se divide en 3 fases. Una que se encarga de poder controlar los niveles de brillantez de la imagen, otra que se va a encargar de la gradación de tonos de color y una tercera que se encarga de la respuesta transitoria, es decir, del encendido del mini LED en tiempos ultra rápidos. Eso permite que el televisor pueda ser sincronizado a la misma velocidad que esté transcurriendo en la escena. Y eso hace que también al agregarle, ¿no?, estas sincronizaciones con FreeSync Premium Pro, por ejemplo, G-Sync, sea un producto ideal para personas que son exigentes y que buscan todo en uno a nivel de gaming. También quiero mencionar algo muy importante y es el complemento de la tecnología de audio que este modelo puede llegar a tener para videojuegos, para deportes y otro tipo de contenido. En este modelo que son CL, tenemos una colaboración especial con una marca que tiene una tradición muy grande, como es el caso de Bang & Olufsen. Esta marca tiene cerca de 100 años de experiencia y tanto TCL como B&O tienen una integración de hace algunos años que ha permitido tener unas grandes ventajas a nivel de desarrollo de producto, ¿no? Ellos nos ofrecen toda su capacidad de desarrollo de producto, ingeniería, nosotros la aplicamos y en base a eso hemos desarrollado un sistema de audio bastante potente que no solamente es quedarse en la potencia, sino también es transmitir niveles de fidelidad, porque justamente uno de los propósitos de tener un televisor con un buen sistema de audio es que pueda tener potencia, pero también fidelidad.
Y dentro de esto, B&O igualmente incorpora un software desarrollado por ellos que se llama Biosonic, en el cual puede el usuario personalizar según su estilo de vida, digamos de cierta manera, ya sea si es que él quiere tener mayor intensidad del sonido, mayor equilibrio, por ejemplo, mayor profundidad en los bajos, o de repente para relajación. Esta integración que hay con el sistema de audio es bastante potente y actualmente es una de las sonidos digamos, en televisores de este tipo de gama que manejan una gran ventaja, especialmente por esta integración que hemos colaborado entre estas dos marcas. Por último, y no menos importante en cuanto a lo que puede ofrecernos en tecnologías, el sistema operativo, la fluidez del sistema operativo. Muchas personas no sé por qué no se fijan en eso que es tan importante. ¿Qué sistema operativo nos ofrece este modelo? Si nos puedes decir la cantidad de memoria RAM y qué tal es la fluidez que pueda llegar a tener. Realmente en este tipo de televisores, o realmente en toda la gama de TCL, estamos incorporando el sistema Google TV. Ajá. Y adicionalmente esto permite que el usuario pueda tener múltiples aplicaciones, inteligencia artificial aplicada, teniendo en cuenta de que Google TV hace recomendaciones según va detectando un poco del uso que se puede hacer con él. Por otro lado, entrando un poquito más a detalle, en esa gama de televisores nos encontramos con una memoria RAM que es bastante potente, de 3 GB. Y además también a las personas que les gusta instalar mucha cantidad de aplicaciones, pues la memoria es bastante amplia, de 64 GB de almacenamiento. Es una locura tenerlo en un televisor. Sí, bastante. Y básicamente también otra de las cosas importantes dentro de todo esto es que hay un nivel de fluidez muy amplio gracias al nivel de procesamiento que tiene el televisor, ¿no? Lo que mencionábamos, todas las tecnologías que el modelo tiene, que digamos que es un real mini LED, podríamos decirlo, con su Full Array Local Dimming, con su mejorada tecnología de color, Super Quantum Dots. Y resaltar también el aspecto de diseño, ¿no? Que es uno de los puntos que eso también les vamos dejando ya para cerrar. Sí. Para tener una tecnología, digamos, SQD Mini LED, este televisor alcanza un grosor de 2 centímetros, que es bastante delgado, incorporando igualmente todo el sistema de sonido, digamos, en colaboración con Bang & Olufsen. Y además, hablando ya, y para ir terminando, del diseño, que no es menos importante, aunque es muy delgado, la disipación de calor, la resistencia a los materiales, ¿qué tan buena puede llegar a ser? Porque tiene muchas tecnologías, entonces, ¿qué tan bueno ese aspecto puede llegar a ser? En el desarrollo que se ha venido dando en esta gama de televisores, hay un nivel de control, básicamente a nivel de la retroiluminación, es decir, los chips emisores de luz tienen un sistema de regulación que permite tener, en este caso, según el contenido, niveles mínimos, apagados o máximos. Ajá. Y además también de un sistema de disipación que es capaz de poder lidiar con la temperatura que se puede generar a nivel de trabajar con nits ultra altos, como en el caso de tener 10 nits en este modelo. Y sobre todo que gracias a este nivel de eficiencia, también el consumo de energía es bastante contenido. Y ya para finalizar, ahora sí, por ejemplo, si fueras a recomendarle a un vendedor que está en tienda de la marca y que quisiera, digamos, venderle este modelo, y mucha gente, muchos consumidores, toda esa información no la alcanzan a procesar y solamente quieren un televisor que se vea bonito y ya. ¿Qué le dirías como al vendedor en que se enfoque para que concrete esa venta o para que intente decirle al consumidor que es un televisor que realmente vale la pena? ¿Cuál sería como el punto o los 3 puntos más importantes para convencerlo? Me ganas, te iba a decir 4. Bueno, 4. En este caso, siempre mencionar la calidad de imagen. El aspecto que nosotros siempre mencionamos es que la tecnología Mini LED o SQD Mini LED se basa en la mejora del brillo, la mejora del nivel de contraste, la reproducción de color, que es importante para muchas personas, sobre todo el tema de la durabilidad en el tiempo. Exacto, eso también es muy importante. El segundo aspecto vendría a ser, en ese sentido, las ventajas que puede ofrecer el televisor gracias al sistema de audio. Teniendo en cuenta que tenemos una imagen de buena calidad, una durabilidad, pero el sistema de audio es parte
clave para obtener una experiencia cinematográfica, de juegos, por ejemplo, o incluso de entretenernos con la familia. Podríamos decir que una barra de sonido, o sea, será un complemento, pero no es como que la necesite tanto. No necesariamente, porque este televisor incorpora una cantidad bastante amplia de altavoces y gracias también a la tecnología que manejamos con B&O, Ajá. aseguramos que el sonido sea nítido, sea potente, que sea envolvente. En este caso de la experiencia cuando una persona mira contenidos, además también va a percibirlo con formatos de audio como Dolby Atmos o DTS, que es Sí. una de las claves. La tercera clave es gaming. Si el cliente está interesado en un producto que pueda darle una tasa de refresco alta, input lag bajos, características adicionales de poder configurar también, porque es importante el sistema de Game Bar, y además de las certificaciones que este puede tener, ya sea a nivel de las conexiones de alta velocidad, como en el caso de este modelo, los 4 puertos HDMI 2.1, los 48 gigabits, y por otro lado, ya para terminar esta parte, es básicamente el diseño. El diseño dentro de esto es muy importante porque muchas personas suelen fijarse mucho cómo queda esto en la decoración de su hogar. Sí, también es muy importante. Y dentro de esto tener una pantalla cero bordes, es decir, que no hay ningún tipo de, digamos, línea negra que generalmente suelen tener muchas de las pantallas. Y además del tema de delgadez y que poder montarlo, que pueden colocarlo como podemos verlo aquí en el televisor. Esto ayuda mucho a que el cliente pueda tener en consideración todas estas ventajas. Sí, exactamente. Bueno, aquí lo tienen Dani Rodríguez, Master Trainer de TCL, Super Quantum Dots, Mini LED X11L, Real Mini LED con Full Array Local Dimming, importantísimo, recomendadísimo realmente con todas las tecnologías que tienen. Amigos, muchísimas gracias por ver. Dani, muchísimas Andy, gracias por toda esa gusto. información, por corroborar todas las bondades de este modelo. Así que ya saben, si pueden hacerse con él, adelante. No lo duden porque es un gran televisor, muy buena calidad gráfica y con buena durabilidad en el tiempo. Hasta la próxima.